Ahora estamos. Sí, Entonces me estabas comentando que toman las huellas dactilares. sí, estaban fichando a uno que también tenía problemas con el crimen, no me acuerdo el nombre. Sí, es el alcalde de Villalba, Bernardo Negro. Bernardo Negro, También apareció y por otro ahí. más, que le ponen 100.000 pesos de fianza, pero que lo pague a finales de agosto. ¿Fernando Negrón desobediente civil o No. por otro No, caso? No, ese es el caso caso del crimen, es Del un crimen. alcalde. Sí, Que coincidimos. Corrupción en el gobierno. Es el mismo juez que mientras esto es bien restrictivo con esto, con ese alcalde que se roba millones de dólares, fue leniente también. fue muy Lo tratan bien un suavecito. trato distinto. Pero bien diferente porque también cuando a ellos les dejaron pasar una persona por desobediente, que conociera a la sala, que conociera al desobediente, solo podía pasar una. Cuando yo subo por Dara, que Dara tenía menos de 21 años, también se supone que hubiese alguien mayor de edad, pues yo subo por ella y está toda la familia del alcalde allí adentro. O sea que él pudo pasar cuanta gente quisiera ver que robó un montón de dinero. Entonces esto tenía que ser una persona por... Y no me dejaron entrar a mí por no tener identificación, que a fin de cuentas... Sí, yo quería, antes que yo conté, añadir a lo que Yaurel dijo de la represión en Ceiba, que fue el mismo caso de nosotras. Nosotras éramos 31 mujeres. La menor era la esposa de Pibe, Luisita, Sí, Luisita. que para ese entonces tenía creo que unos 27 años creo que tenía Luisita. Pero la mayor parte de nosotros éramos ya mujeres pasados de los 50 años, que en esa manera peinábamos canas ya. Y al igual que la experiencia de ellos, nuestra experiencia aquí en Vieques fue muy diferente a la de Ceiba. Aquí ellos se desvivieron por atendernos. En la perrera, Aquí, no, nosotros no llegamos a ir a la perrera, nosotros nos llevaron a unas carpas que ellos tenían, creo que un poquito antes de llegar a la perrera. Y nos trataron con mucho respeto, con mucha deferencia, nos consiguieron letrinas, nos consiguieron, nos llevaron agua, bueno, se portaron muy bien. Pero sí notamos la diferencia cuando llegamos a Ceiba. En Ceiba fueron más ásperos y menos considerados. Sí, como que estaban rabiosos, ¿no? Recuerdo que el chofer de la guagua que nos iba a sacar que nos iba a llevar del muelle a la celda donde supongo que acostumbran llevar a los otros. Ese señor tenía como un coraje por dentro, estaba como rabiando. Y nosotras, imagínate tú, 31 mujeres gritando consignas dentro de la guagua, cantando corillos, cantando himnos y todas alborotadas, contentas, porque no había ninguna que no estuviera contenta, cantando. Y ese señor se ha dado una santa empantalonada. Él era blanco y se puso como ese flamboyán de colorado. Y le ha dado un reversazo a aquella guagua. Y como veía que no nos callábamos, él paró la guagua así de sopetón, que el frenazo que pegó, por poco nos damos con el techo de la guagua, del frenazo que hizo el señor. Y se ha levantado y nos ha hecho frente y nos gritó, por aquello fue gritado: ¡cállense la boca! Y nos dijo: mientras más griten y pataleten, más tarde van a salir de aquí. Eso fue en Ceiba. Eso fue en Ceiba. Wow. Y te digo que se fue, y nosotras, y de momento así nos quedamos, y cuando ya habían pasado como 5 minutos, que ya íbamos camino a donde nos iban a fichar, todas nos miramos, y empezamos de nuevo a cantar consignas. Ay, Dios mío, que el hombre estaba histérico. Pero nada, tú sabes, no le hicimos caso. Claro. Cuando estuvimos en la Corte Federal, que después que fuimos a la vista, que suben, como dijo Yaurel, a ficharnos, ¿no? Que nos meten en una jaula. Había dos alguaciles allí, que aquellos yo creo que son
dos de los hombres más machistas y bien antipáticos, tanto haciendo comentarios sexistas contra las mujeres. Bueno, llegó un momento dado en que ya estamos ya que la compañera Yossi Pantoja, que era la portavoz de las compañeras de la Isla Grande que nos acompañaron, se puso de pie, lo encaró y le dijo: espérate un momentito, está bueno ya. Está bueno ya. O sea, ya nos está faltando el respeto y por ahí le bajó con una retraíla y parece que el tipo, pues, ahí se aguantó. Pero eso fue ahí, dale que dale, con comentarios bien fuera de lugar. Bueno, chicas, ¿ustedes alguna vez tuvieron situaciones de esa índole mientras estuvieron, digamos, vigiladas por la agencia de represión? Sexista, yo no, pero lo de que para mí los puertorriqueños fueron los peores que se portaron con los militares puertorriqueños. Había uno que estaba bien pendiente a Eric Hernández, uno chiquitito él, y él a todas quería arrestar no sé si conoces a Eric Hernández, que es un muchacho alto, bien fuerte. Él quería arrestar a Eric y espera que lleguen dos más, pero no se atreve a acercarse. Entonces estuvo todo el tiempo hasta que cuando tienen a Eric esposado, se le acerca y le empieza a hacer fronte y a decirle muchas cosas. Y Eric le decía: pero yo te cojo afuera, yo te voy a coger cuando tú vayas a la TH. El muchacho temblaba y todo, y era el jefe, o sea, el que mandaba a todo el mundo allí. No sé, como que los puertorriqueños, él era puertorriqueño y los puertorriqueños eran los peores que se estaban. También fue el que les dijo que me apretaran las esposas porque yo me las iba a quitar, y el que mandó a hacerle lo de los puntos de presión a Tito Kayak. Él era el otro puertorriqueño que hubo aquí en Vieques cuando nos arrestaron a nosotros, fue el que nos metió esposados a la lancha y nos llevó así a Ceiba, que yo vi de verdad que las otras personas eran como que más conscientes de que no estábamos haciendo nada así tan... Por ahí para adentro. Nada, de verdad yo pienso que los puertorriqueños fueron los peores que se portaron con nosotros. Veo. Términos de... yo vine en el año 98 a Vieques y estuve compartiendo con algunos de los líderes, entre ellos Ismael. Recuerdo que en aquella época había mucho, digamos, deseo de continuar la lucha, pero las expectativas eran muy distintas y cambiaron a partir del año 99. ¿Cómo más o menos ustedes se sentían en los años, digamos, desde que la lucha quizás mermó un poco, los 80, o quizás nacer un poco con criarse en el ambiente de la lucha, estar mermando, y ahora un poco distintas reacciones al respecto? Sí, mira, la lucha de Vieques ha sido como el desarrollo de la economía, que tiene sus altas y sus bajas, ¿no? Tú te pones a buscar como una escala. Por ejemplo, en el 64, aquí yo te había dicho a ti que es la primera manifestación que se hace a nivel del pueblo de Vieques. Yo tenía 19 años. Esa década del 60 se caracteriza por muchos confrontamientos, aunque lamentablemente, no sé por qué diablo, eso como que se ha ignorado, ¿no? Pero hubo momentos de mucha fuerza. En el 70 lo mismo, que fue la famosa que Tato empezó a hablar, fueron los famosos luchas por salvar las fiestas patronales, donde ahí hubo contronazos, ahí hubo agresiones físicas violentas. Yo creo que a Tato le llegaron a sonar. A una abogada eso fue en el 70, le llegaron a principios del 70, yo el 70, 71, la llegaron a herirle en una pierna. Había movilización de policías como las que nosotros casi veíamos ahí mismo. Fuerza de choque. Y yo no sé por qué razón, parece que alguna gente, pues como no estuvieron participando, pues no le dan mucho énfasis. Y en la década del 70, en la segunda mitad de la década del 70, que es cuando coge auge, pero no, claro, algunos lo ubican por los pescadores, porque claro, cada cual quiere que la historia empiece con él y no como empezó la historia.
Y es que en el 77 se trata de apoderar de nuevo de la parte sur, entonces comienza, yo recuerdo que Lula Tirado estaba con un micrófono para arriba y para abajo, y fue cuando único en la historia de Vieques, los presidentes de todos los partidos se juntan. Nunca más eso ha vuelto en Vieques, o sea, ahora nunca más volvió, aún bajo después de David Sanes, nunca tú conseguiste a los 3 o 4 candidatos al partido coincidir con la lucha de Vieques. Cuando único se dio fue ahí. Y de hecho yo tengo un retrato que hasta Liche Castaño vino a piquetear. Eso te demuestra. Tú estás hablando aquí. Aquí Liche vino ahí a piquetear en noviembre del 77, que es cuando la lucha vuelve a coger. Entonces eso mismo pasa luego en el 93, que se funda el Comité Pro Rescate, que nosotros comenzamos con una lucha bien fuerte. Aquí comenzamos contra los radares. Aquí se estaba piqueteando a cada rato contra los radares, y piquete viene y piquete va. Comenzamos entonces a protestar. Lo que pasa es que con toda lucha hay algo que como que empuja la cosa. En el 1978 fue la entrada de los pescadores, pero la entrada de los pescadores se da sobre una lucha que se estaba dando. Es como tú decir, prendió fuego, cogiste el fósforo y se lo tiraste a la gasolina. Entonces, en el caso de la década ahora de los 90, es que ya había todo un trabajo hecho de base. Cuando tú tienes un trabajo de base, la lucha se prende porque es fácil. Lo malo es tú hacer ese trabajo de base, de hablar de esto, hablar de lo otro. Y lo que hizo la muerte de David Sanes es empujar a un pueblo que estaba esperando que algo que lo empujara. Y eso es lo que se da con David Sanes. Mira, quería hacer un paréntesis porque es para que tú veas la magnitud del trabajo de la gente. Yo recuerdo que en un momento dado, a un vecino que le llaman Yun Yun, se le acercó a alguien para preguntarle que si allí era donde vivían los Guadalupe, donde estamos viviendo ahora. Y él le dice, mira, no, yo creo que los Guadalupe están viviendo en Guaynabo. ¿Por qué era? Porque en mayo me habían llevado a mí y a Maelo para Guaynabo, después se llevaron a irse para Guaynabo, después se llevaron a otros para allá, después se llevaron a otros. Y él, en forma de chiste, lo que quería decir era que a todos los Guadalupe se lo estaban llevando presos. Por eso cuando le preguntaron que si allí era que vivían los Guadalupe, él dice, no, es en Guaynabo, en la prisión federal, porque nos estaban llevando uno. La anécdota del médico, del doctor, que lo arrestaron porque era Guadalupe. Sí, eso es cierto. Uno estaba aquí. Sí. El ginecólogo de aquí ¿verdad? Él es ginecólogo. Sí, creo que es más Cabo de Cago, algo por ahí. El doctor Guadalupe estaba corriendo por la playa. No, estaba corriendo por la playa, por Bastimento. Se metió sin querer al área. Él dice que fue sin querer, yo no sé. Pero es que la vela está hasta la. Sí, porque no había letrero, no había ningún letrero que le dijera a él que no podía seguir corriendo por allí. Y sigue corriendo y lo arrestaron y lo metieron en la cárcel y todo, ¿verdad? Estuvo con Maelo. El doctor Guadalupe. Sí, lo que pasa es que él es Guadalupe, pero no es familia de nosotros. Pero al él identificarse como Guadalupe, ellos dijeron, pues este es uno más de ellos, y lo metieron preso también. Finalmente lo soltaron, ¿no? Estuvo preso. Sí. Y él decía, mire, yo no tengo que ver nada con esto, yo soy el ginecólogo del hospital. Ha sido una equivocación, pero no le creyeron. Pero eso lo gozaba también. Sí, pero son gente que en el fondo tienen conciencia también. Sí. Simplemente aclaró que él no. Hasta que se aclaró todo, y entonces pues lo pudieron dejar libre. Y le decía, bueno, tengo una anécdota que contarle a mis nietos. Pero de hecho venía siendo desobediente porque él no solicitó permiso para ir más allá de la verja. Que eso es lo que es la desobediencia, no solicitar y entrar como Pedro por su casa. Y él lo hizo muy libremente. Oye, yo quería decir algo de mi arresto. Distinto a lo que le pasó a algunos. Cuando nos arrestan, que yo creo que no fue arresto, fue que nos sentamos y pasó la patrulla y nos puso las esposas. El encargado del grupo, un joven del pueblo de Utuado, de apellido Serrano. Cuando yo le veo el apellido, yo le digo, Serrano, boricua, sí, soy de Utuado. Y yo le digo, pues de Utuado es Montero, un muchacho que fue alcalde de Utuado. Me dijo, pues ese
entablamos una conversación, un diálogo. Ese que fue alcalde de Utuado, me dice él, fui mi maestro de 4. Y digo, pues mira, ese muchacho estuvo conmigo en Alemania, pues yo estuve en Alemania, y fuimos compañeros en el campamento, no en trabajos, pero en el área, ¿no? Y él tenía un trío allí que a veces iba a Múnich a tocar guitarra. Y ahí empezamos un diálogo, ¿no? Y él me decía, pero es que ustedes se meten aquí, esto es un riesgo grande. Yo les decía, yo los entiendo a ustedes, pero estoy cumpliendo con mi trabajo. En eso hay uno, jovencitito boricua, que se lució. Y nos tenían así esposados a la orilla de la carretera esperando transportación. Y nos dice, a cada uno le hizo una pregunta el muchacho, pero que yo no oía la pregunta. Y yo le digo, oye, ¿qué estás preguntando? A ver qué, porque no sé, aquí yo no oigo. Me dice el otro muchacho, yo lo que quiero saber es, ¿cómo ustedes llegaron aquí? Yo le digo, yo no te puedo decir. Y me dice, y si no me puedo decir, ¿para qué me preguntas? Digo, pues chicos, tengo que oír primero la pregunta, a ver si después te la puedo contestar. Y se enfogonó, un lucido, ¿no? Pero el otro no, el que tenía más rango que él no, un caballero con nosotros. No fuimos atropellados, salvo por ese boricua, que se suma a la lista de los boricuas que... Y total nada, no tenía casi rango. Pero en ese sentido el otro fue bastante caballeroso. Yo quisiera hacer también una pregunta sobre la cuestión de qué significaba ser padre y criarse en Vieques y criarse bajo el régimen militar y también criarse ya jóvenes aquí en Vieques, ¿no? ¿Cuáles han sido esas situaciones que de alguna manera, o sea, que es, digamos, criar niños en un régimen militar y que es también criarse como niño en un régimen militar? Pero yo con esa pregunta cualquiera te la puede contestar porque son tantos y uno la oye repitiendo por ahí. Número uno, el tú estar consciente de que cuando tú tienes un hijo, sabes que cuando coge el diploma, ese no regresa para Vieques. Por lo tanto, plantea el rompimiento familiar. Y eso ha sido así. Yo creo que tú le preguntas a cualquiera, está consciente de eso. Lo otro que se asume, luego de uno estar metido en esta lucha, es la amenaza constante de que tu hijo puede ser víctima de cáncer o cualquier enfermedad. Y eso es una realidad que la hemos vivido, no solamente Milibí, sino el montón de muchachos por ahí. De manera que eso es una amenaza constante. Lo otro, el hecho de que aquí no hay alternativas, el de vivir preso en tu propia tierra, de que no hay opciones, de vivir en un círculo, de que las distancias más largas es de Santa María de la Esperanza y de Esperanza de la Santa María. Es de tener, claro, todavía, ¿no? De estar un pueblo donde las oportunidades y las opciones son muy pocas porque la Marina te las ha cerrado. Todo eso es parte del cuadro de tú como padre vivir aquí en Vieques. Y me parece que contra eso que uno ha estado luchando por cambiar. Yo recuerdo bien en el mensaje que yo creo que yo di la primera vez, que yo planteaba de que yo no quería que mis hijos vivieran en el Vieques que me tocó vivir a mí. O sea, que yo no quería que mis hijos vivieran en el Vieques que me tocó vivir. Y los hijos de otros, ¿no? Porque ha sido un Vieques encapsulado. Muy ¿no? limitado. Muy limitado, con velas. Y por eso que hablamos que todavía la lucha continúa. Aquí lo único que se dejó de bombardear. Tenemos una agencia que se llama Vida Silvestre, que es tan represiva, algunas veces o más que la misma Marina. Te impone a ti una hora para que disfrutes 2 playas. Si te coge con muelle te denuncia, te dice tú puedes entrar de tal hora a tal hora, a otro sitio tú no puedes ir. No hay posibilidad de desarrollo, la contaminación está, por eso todavía la amenaza a la salud está para todos, incluyendo para los hijos de nosotros. Y por eso, en ese sentido, la pregunta que tú haces es la amenaza que uno tiene de criar en un ambiente inseguro, pero más que nada de saber que en ese medio hay pocas posibilidades de que tu hijo pueda lo que estudió, ofrecérselo a la comunidad. ¿Usted quisiera hacer sobre esa pregunta? Bueno, sí, más o menos, en términos de lo que Ismael plantea, ¿no? Estoy de acuerdo porque es bien doloroso, ¿no? En cierta medida uno sabe que los hijos llegan y no van a estar con nosotros toda la vida, pero una cosa es que los hijos pues hagan su vida, ¿no? Y formen su hogar,
pero generalmente pues en la Isla Grande no hay que cruzar ese pedazo de mar para encontrarse con ellos, o sea, las distancias son más cortas, no hay quizá las mismas preocupaciones que tenemos nosotros aquí. Y realmente pues se van, o sea, como que llega el momento dado en que despliegan alas, ¿no? Y después se hace mucho más difícil poder verlos, poder compartir más con ellos. Hasta esa relación que se da entre abuelo y nieto se hace bien cuesta arriba, porque yo no tenemos nietos todavía, pero Tato, que tiene nietos también fuera de Vieques, pues sabe que no es lo mismo, porque son nietos y que no se pueden disfrutar de la misma manera, porque se ven poco. Son pocas las circunstancias, las oportunidades para poder venir y estar con ellos. Además de eso, los servicios de salud es bien difícil para un viequense darse los tratamientos. Y ahora que lo hemos vivido en carne propia, ¿no? Con mis tratamientos, pues realmente es bien cuesta arriba. Tener que ir a darse tratamiento, sobre todo tratamientos tan fuertes como son los tratamientos del cáncer. Y yo conozco amigas y compañeros que viajan, o sea, viajan en la lancha para darse tratamiento de quimioterapia, es que no es nada fácil, y regresar en esa lancha de nuevo. ¿Sabes? Y realmente yo siempre, yo le decía más, yo me quito el sombrero delante de esas personas, porque es bien difícil. Tato, ¿alguna cuestión sobre la cuestión de la familia y criar hijos en Vieques? Bueno, igual que Ismael, pues yo me crié en este sistema tan militarizado, ¿no? Y mis hijos. Hay unas partes que mortifican, por ejemplo, en el caso mío, yo fui voluntario al ejército. Tenemos un hermano que estuvo 21 años y unos meses, que es el papá de Ilse y de Dara. Muy identificado con nosotros en esta lucha, que eso es algo que otra gente no entenderá. Y pues nos criamos, los 4 hermanos, bajo este sistema, con pocas probabilidades de progresar aquí y de hacerlo, pues habría que salir de aquí y quedarse en Puerto Rico. No, cuando digo Puerto Rico me refiero a Isla Grande, ¿no? Otros a Nueva York, como fue mi caso y el caso de mis otros 2 hermanos. Ismael pues se quedó en Puerto Rico, pero se fue a Fajardo también. Y es que había que hacerlo porque aquí era casi nada, o llegando casi a nulo lo del posible provecho. Pero habían otras posibilidades de regresar aquí, como era el ser maestro de escuela, que era una de los pocos espacios que había para un profesional, y poquito a poco ir desarrollándose hasta, claro, con dolor en el alma, pues había que hacer unas cosas, ¿no? Unos con unos principios, uno bajo el principio político partidista o político de mucha conciencia política, otros bajo la sombra del evangelio, de todo lo que se pudiera hacer, pero presente siempre, hasta lo que llegamos hoy día, ¿no? Me dolió mucho, como está diciendo Ilse y Dara, porque además de padre soy tío. No es fácil cuando uno se entera. No es fácil cuando uno se entera que un militar te atropella a una sobrina. Primero porque conmigo no lo hicieron, ¿no?
Y uno se plantea, pero ¿qué pasa? Perdonen que llore, ¿no? Pero estas son realidades. Porque uno dice, bueno, mis hijos, los maltrataron, a uno de ellos le pusieron las esposas tan apretadas que cuando fue a filmar ante el juez castellano, él dice que le pidió a la abogada, le dice, mire, firme usted por mí, mire cómo tengo las manos, eso fue a pibe. Pero es muchacho fuerte, ¿no? Pero cuando te lo hace, te maltratan una sobrina, te dice, pero ¿para qué? Porque tu papá y yo estuvimos hablando, él no estaba muy contento. No sé si él se lo comunicó a ustedes, ¿no? Yo tuve que hablar con él. Él estaba súper prendido. Entonces cuando eso llega, tú dices, ¿y cómo me sentiría yo cuando es una hija mía o a mi esposa? Claro, a ninguna de ellas le hicieron eso, aunque hicieron desobediencia, pero no fueron en actividades para ser arrestadas, ¿no? Aunque podían haberlas arrestado allá arriba en las capillas. Pero cuando yo me enteré, dije, ay, Dios mío, que no se le mete uno por dentro. No, así que uno no expresa mucho esto, ¿no? Pero uno se le mete algo por dentro a uno y dice, pero ven acá, uno le dan de eso y le dice, allá a presentarse y mira, hámelo a mí. Pero sucedió. El abuso del poder contra personas indefensas. Sí, mira, a mí me parece indignación. que la desobediencia tiene tanta y tanta fuerza que los que tratan de acabar con la desobediencia tratan de siempre utilizar la violencia. Y esa reacción violenta contra ella, el maltrato, lo hicieron contra ella, lo hicieron contra un montón de personas, contra Yaurel, Pibe, Maelo, lo que le pasó a Maelo en la cárcel, de hecho ayer mismo estábamos viendo el video de él en la cárcel. A mí me parece que eso te demuestra esa importancia de la desobediencia y cuánta fuerza tiene. Porque para ellos sería mejor que Dara, Ilcia, Yaurel, Tato, Norma, yo, le hubiésemos respondido con un pescozón, claro, o con un puño. Pero como no le respondimos así, ellos se encuentran frustrados y acuden a ese tipo de maltrato. Y esa es la desobediencia, y esa es la fortaleza de que tiene la desobediencia pacífica. La desobediencia pacífica, no violenta. Y yo creo que más allá de la lucha de Vieques, nosotros hemos contribuido a que se mire la desobediencia civil como una forma de tú resolver conflictos. De hecho, aquí estuvo el presidente del PRD de México, el Partido Revolucionario Democrático, planteaba y decía que la enseñanza de la lucha en Vieques planteaba métodos distintos ahora para poder bregar los conflictos políticos en América Latina, para que tú veas hasta dónde esa desobediencia y ese modelo pudo captar de cómo tú bregar situaciones a través de la... Y fíjate que poco a poco se comenzó a dar. Allí, los estudiantes universitarios en Mayagüez levantan una carpa para hacer desobediencia. En otros sitios amenazan con desobediencia. Hay otros que han hecho desobediencia y ha seguido la desobediencia como estilo, porque no era solo en Vieques, era desobediencia en Nueva York, era desobediencia en Washington, era un Tito trepándose a una estatua de la libertad, que es un tipo de desobediencia también. O sea, yo creo que nosotros retomamos la desobediencia, que por cierto, tengo que aprovechar, porque en el 70 ha habido una confusión lo que es desafío con lo que es desobediencia, y no es lo mismo. O sea, los pescadores se metían dentro del frente a los barcos, era un desafío. Desafío y desobediencia, aunque tiene más o menos el mismo parecido, no es lo mismo. La desobediencia tiene, yo me paro hasta que me arresten. Ese es el caso de Rosa Parks, en la famosa guagua ¿cómo se llama? En Alabama. Cuando Rosa Parks dice, no, yo no me voy a sentar donde ustedes nos están enviando siempre a los negros, yo me voy a sentar donde se sientan los blancos. Si Rosa Parks hubiese hecho como algunos que hicieron aquí, cuando vengan me voy, para que no me arresten, todavía la lucha por rescatar lugares y espacios en Estados Unidos del negro no se hubiese logrado. No, Rosa Parks dijo, yo me voy a sentar ahí y tú me sacas si tú quieres que yo no me sienta ahí, porque tenía que desafiar la ley. O sea, y la desobediencia tiene como efecto, para tú poder cambiar esas leyes injustas, tú tienes que ir al grano. Y tú tienes que entonces retar
a lo que te quieras retar por ahí. Por eso entonces luego tú veías el mismo Martin Luther King, cuando se enteraba que en un restaurante decía, aquí no se atienden los negros, cogía, llenaba una guagua, los llevaba allí, se van a sentar ahí hasta que los atiendan. Y entonces provocaba ¿qué? Un arresto. Y eso, entonces, y aquellos estudiantes universitarios que se metían en universidades, que era exclusivamente para blancos y no para negros, lograron cambiarlo. Imagínate si esos estudiantes hubiesen dicho, como algunos aquí planteaban, no, cuando me vengan a arrestar yo me voy. Mira, estuvieran las universidades todavía excluyendo a los estudiantes negros, estuvieran las guaguas todavía para exclusivamente asientos para blancos, y estaría todavía la Marina aquí bombardeando. De verdad que la desobediencia hay que verla de una forma distinta y no confundir desobediencia con desafío, que eran dos cosas, son dos cosas muy distintas. Yo puedo desafiar a alguien, pero cuando veo que la cosa se me pone mal, me voy. Eso no es desobediencia. La desobediencia tiene que ir al tuétano de las cosas. Si no va al tuétano, se queda en una acción así en el aire. Yo quisiera regresar un poquito a la cuestión de la crianza y quizás tomar expresiones de los jóvenes. Yo tuve la oportunidad en el 98 de compartir con varios jóvenes, entre ellos compartir con un joven que se llama Edwin, de aquí de Luján. Ese joven tuvo cáncer en los pulmones y demás. Edwin Meléndez. Y los testículos, ¿no? Y en un testículo. Y entonces recordaba que Edwin, hice un poco de trampa porque vi el video recientemente de la entrevista que tuve con él, y él me comentaba un poco de cómo él veía su crianza en un espacio que estaba de alguna manera destinado para el uso militar, y que eso lamentablemente pues hacía que hubiese una parálisis en el desarrollo económico y demás. ¿Cuál es el desafío de una juventud que va creciendo en ese espacio? Y también, por ejemplo, si muchos pueblos, esto fue una pregunta de Freddy Marrero, un amigo mío, si muchos de los pueblos ven en su juventud el futuro, ¿cómo uno negociar con la situación de que los jóvenes aquí se estén yendo, ¿no? Y de que este pueblo no haya oportunidades para retener los jóvenes de aquí? ¿Me puedes repetir la pregunta? Bueno, ¿cuáles son los desafíos de uno criarse en un ambiente militar y en un ambiente político? Y también, digamos, toda la cuestión de la juventud hoy día en Vieques versus cuando estaba la Marina. Ya si te digo, cada juventud en cada momento ha tenido unos desafíos. Cada juventud. Por ejemplo, cuando Tato y yo nos criábamos, la juventud de Vieques y muchachas como ella, tirarse a la calle en un momento dado era exponerse a que viniera la agresión, la falta de respeto, terminaba en motín. Y eso fue una época bien clara, que a ustedes no les tocó vivir, pero ahora le toca vivir el momento de ausencia de alternativas y de ofrecimiento para la diversión. Ese es el costo de estar tú viviendo un Vieques de espacios pequeños, de limitaciones, de opciones de diversión, ausencia de cine, ausencia de lugares para poder, inclusive ausencia de ofrecimientos educativos. Por ejemplo, ¿cuál es el problema que hemos tenido todos, no? Si yo estoy en Vieques, solamente hay una escuela intermedia, en Vieques solamente hay una escuela superior, en Vieques solamente hay como 5 o 6, por lo menos escuelas elementales. Si yo soy un estudiante joven en Vieques y por H o por R hay un maestro que es el que da tal materia en la escuela superior, y no es una clase electiva, es una clase, ¿cómo se llama? Requisito. Y ese maestro me cae mal, yo me he buscado tremenda chavienda en Vieques. O si yo tengo en esa escuela donde yo voy a estudiar, hay un estudiante que la tiene conmigo y lo tengo que ver todos los días, me busco tremenda chavienda. Y tú dices, ¿qué tiene que ver eso con la Marina? ¿Y qué tiene que ver con las condiciones? Pues mira, esas condiciones las creó la Marina.
al eliminar aquí la posibilidad de crecimiento de este pueblo, al mantener la población bien reducida, se cierran las opciones, se cierran las alternativas. Entonces tú vives preso, prácticamente preso, ¿no? Tú tienes la vela y las prisiones un poquito más grandes, pero eso es producto de tu vivir aquí. Eso es lo que está sufriendo la juventud en términos de esas opciones educativas. Aquí no tienen dónde ir a una biblioteca grande, aquí no hay más escuelas. Pues yo en Fajardo, pues si en la escuela superior de Fajardo no me conviene, pues me voy a la de Luquillo, me voy a la de Ceiba. Pero aquí no, aquí tú lo tienes que chupar. Sí, yo quería comentar que, o sea, me hago yo la pregunta si no tiene que ver el trato que la Marina le dio al pueblo con quizás el coraje de los militares, ¿no? De que no pudieron llevar a cabo el famoso Plan Drácula, de que ellos pretendían sacar a la población de aquí y quedarse con toda la isla. Yo pienso ¿no? Cuando ellos ven que le sale el tiro por la culata de que a pesar de los pesares, la gente no se va, pues no sé si es una manera de ellos, pues ahora nos vamos, ¿verdad? Vamos a ser un poquito más, no sé, más abusadores o les vamos a hacer la vida imposible a los viequenses para que eventualmente ellos por sí mismos decidan irse. No sé, pienso yo, ¿no? Y quizás pues, digo yo, a lo mejor esa fue una de las cosas que los llevó a ellos a portarse de la forma en que se han portado con el pueblo. Porque yo digo, si la Marina realmente hubiese querido permanecer aquí, yo siempre digo que Vieques sería el pueblo que mejores escuelas tendría, los mejores hospitales. O sea, la Marina se hubiese abierto el bolsillo y hubiese provisto a esta isla de los mejores empleos, de las mejores escuelas, de los mejores hospitales, de los mejores servicios. Mira, hoy por hoy yo dudo que la Marina hubiese podido irse de Vieques, porque el mismo pueblo no iba a dejar que la Marina se fuera. Pero no hicieron eso, o sea, dedicaron a hacerle la vida imposible a los viequenses. Y entonces pues, o sea, como que no se van, pues vamos a ver si portándonos así con ellos deciden finalmente irse, pero no le salió ni de una manera ni de otra. Déjame, voy a parar aquí. A él dime lo que eran bien salvajes. En realidad los dos estaban jugando en una chorrera allí en la base y Eldad se cayó y se fracturó el brazo. Y Maelo está en el hospital haciendo muchas monerías. ¿Tú no te acuerdas que se trepaba las piernas acá? Yo como que me tengo esa ahí. Sí, ustedes vivieron la vida militar directamente. Yo la viví de forma indirecta. Mi papá siendo militar, pero lo único que mi papá estaba ausente, ¿no? de mi vida. O sea, yo sabía de él, pero en mi casa la cantaleta de que los militares son buenos, de que tu papá es soldado, de que los americanos, pues esto, los americanos son los otros. O sea, yo me sentaba a veces a ver los convoys por la Ruta de la Esperanza, cuando cortaban el cañaveral. Eso era uno de mis entretenimientos. Yo estoy escribiendo mi experiencia de vida. Y dentro de la primera experiencia mía con los militares, yo recuerdo, en primer lugar, las luces, cuando se tiraban en paracaídas, no sé si te acuerdas, que tiraban ¿cómo es esto? Los flares, luz de bengala. Ajá, las luces de bengala, y yo veía esa cantidad eran como unos hongos transparentes, sí. Y yo me acuerdo que yo le preguntaba a mami y a papá que qué era eso. Entonces ella me decía, esos son los soldados que se están tirando en paracaídas. Y yo le decía a mami que si mi papá estaba ahí, que si dentro de eso, porque como ella, sí. La cantaleta de que mira, tu papá está en el ejército, tu papá es militar, pues dice, mi papá está ahí. O sea, ella hacía esa pregunta. Esa fue una de mis primeras experiencias, siendo nena yo. Y luego recuerdo que mi segunda experiencia con los militares fue cuando estuve en casa de mi tío Berio, yo soy prima hermana de David, que murió. ¿De David Sané? Sí. Y nosotros visitábamos mucho la familia en esa época. Y yo recuerdo que estábamos en la quebrada. O sea que tío Berio, detrás de tío Berio hay una quebrada. Es una quebrada preciosa, mucha vegetación, mucho verdor.
y se cosechaba mucho berro. Y cada vez que mami y yo íbamos a visitar a la familia, llevábamos las bolsas de berro para la ensalada. Y nunca se me olvida esa vez que estábamos recogiendo berro, cuando de momento oímos la gritería de los muchachos, salimos a la calle y era que venía un convoy. Y fue la primera vez en mi vida, yo tendría como 6 o 7 años, pero me acuerdo clarito, la primera vez en mi vida que yo veo directamente así cerca, así cerquita, un convoy de los militares. Y yo pues también empecé a gritar, como empezaron los muchachos a gritar y a decirle adiós y qué sé yo qué. Y me acuerdo que la primera barra de chocolate que yo probé en mi vida, me la tiró un militar. O sea que antes ellos, cuando pasaba y había muchachos, empezaban a tirar dulce, a tirar barra de chocolate. Muchachos, aquella Ave María, Dios bendiga a los americanos, Dios bendiga a los militares, decía yo. Y los potes de raciones, porque tío Berio iba a buscar raciones a lo que llaman el hoyo. Y recuerdo que él, cuando la pesca era abundante, él distribuía y mandaba a casa las bolsitas con las raciones. Y realmente esa fue mi contacto, ¿no? Mi conocimiento de la Marina en aquel entonces. ¿Sabes? Que aunque es distinta de ellas dos, porque ellas vivieron en las bases como tal, pero mi contacto con el militarismo era ese en particular. Ellas nacieron y se criaron. Pero ellas sí, Pues esa experiencia de Norma fue la de nosotros en el barrio. Sí, y era la de muchos hombres. Lo veíamos como dioses, ¿no? Sí, era un barrio militar prácticamente, en Santa María. Sí. Era como si tú tuvieras una base. Mira, tú te tirabas a la calle y tú veías si la persona no tenía una gorra de militar, tenía unas botas de militar o tenía un pantalón militar, ¿verdad? Sí, no se escapaba nadie. Sí. Tú mirabas para las casas y tú mirabas en las casas materiales de militares. Casi todo verde. Yo me acuerdo que en casa había cuchara. En las casas, los otros días yo me encontré una en Santa María, en el patio de casa, una cuchara que te decía USA. Con un fotito así. Si no, las raciones, la gente encargaba las raciones. Sí. Mira, búscame un B1, ¿te acuerdas lo que eran los potes B1? Eran potes B1, B2, entonces tú pedías como el que iba al supermercado y se faltaba a la escuela para ir allá al hoyo. El hoyo tiene el hoyo era el lugar donde la Marina depositaba el vertedero. Y estaba lleno de hecho muchas historias. Ahí hubo hasta peleas que personas por poco pierden la vida. Por ejemplo, un compañero mío de estudio estaba en escuela, Dios mío, escuela superior estaba. Le pegaron un tiro porque un soldado sacó una pistola. Él parece que hizo el guaje, tirarle al soldado y el soldado le pegó un tiro. Allí hubo pelea por raciones. Había una y esto me lo explica Pello Pichón mucho. Hace menos de un año que me lo explicó, es que algunas veces los militares lo que hacían era que cogían las cajas de raciones y si alguien llegaba allí y decía, bueno, vamos a hacer un trueque, yo te cambio esta caja por una caja de cerveza. Y ellos hacían eso. Trueque. En un trueque, pues los soldados allá no tenían dónde comprar cerveza, pero entonces las pedían de acá abajo. Pero vuelvo y te digo, mucha gente tenían ropas militares, no porque estuvieran en el ejército, sino porque las conseguían allá en el hoyo. Yo me acuerdo una vez una bola de softball que a mí me trajo uno que llamaban Víctor King, que vivía al frente de mi casa. Tú mirabas para la casa de él y aquello parecía un campamento militar. Primero lo que te tenía era un toldo, yo no sé si tú te acuerdas. Sí. Y casi todas las cosas de Víctor King eran del ejército, o cuchillos USA, o todo era militar. Tú veías en el patio cosas militares, por ejemplo, los envases donde venían algún tipo de mortero. Todo ese tipo de cosas. Entonces, aparte de eso, que tú veías los saquitos, o sea, siempre los militares, por lo menos, no sé desde cuándo, utilizaban saquitos chiquititos para llenar de arena, para hacerlos, ¿cómo se llama? Las trincheras. Mira, tú podías ir a Santa María y era difícil tú encontrar una casa donde no hubiera un saquito de esos militar. ¿Verdad? Algo interesante esos saquitos. Eran unos saquitos pequeñitos
y abajo tú le cortabas las puntas, los bordes, y uno lo usaba de traje de baño en la laguna y en... Sí, ese era un traje de baño. Aparte que también aquí había mucha mujer que se dedicaba a lavar ropa de militar. Sí. Y sobre todo en esta carretera por aquí que estamos viviendo. Ahí decía Londres, ¿verdad? Yo en Londres. Tú eras Londres. Pero yo recuerdo bien el barrio también, me acuerdo de Bamba y me acuerdo de que siempre andaban con una gorra militar. Un dato interesante, perdona. Ese muchacho que es Ismael, que estudiaba con él, terminó siendo militar de alto rango. Él está vivo, vive en Tampa, me parece. ¿Tú sabías Es eso? maestro, Toñito, sí. Fue maestro. Sí. Y más irónico todavía, él fue un militar investigador de casos criminales de la milicia. Y da por casualidad que el caso de él nunca le pagaron a él nada. Pero A él- tutoría nada más. de la No, escuela. no, tampoco. Mito Pérez nunca le pagaron. Mito Pérez me lo dijo a mí. Pero ese muchacho le pegan un tiro, estudiaba conmigo, ¿no? Aquí en el Entonces, Liceo, pues. para que no perdiera la escuela, la familia le pide a él, los militares coordinan para mandarle un maestro todos los días por las tardes, porque eso fue como en noviembre o diciembre, por ahí. Septiembre, me dijo. Bueno, algo por ahí. Sí, sí. Y entonces le envían todas las tardes un maestro a Santa María. Eso es más arriba de casa, eso donde él vivía. Y todas las tardes subía un maestro a darle clases. Nunca le pagaron al maestro. Nunca le pagaron nada a él. Nunca, nunca. Mire, cuando tú eso, el tipo se mete al ejército, se hace oficial y está investigando casos criminales. Y nunca se le hizo justicia a él. Nunca, nunca. nunca. Ahora, fíjate, la mamá de él, ¿de doña Pagüí? Ella fue del PIB. No la de Bamba. Ella fue del PIB. ¿tú sabías? Bien con nosotros, y bien Oye, con ella- nosotros, bien en la lucha. Cuando yo era muchachito, yo recuerdo que ella era del PIB. Sí. Sí, de esa me acuerdo. Aquí se dan muchas cosas que bien interesantes, ¿no? Claro. Son cosas muchas. ¿Sabe algo interesante? Que tú estás... Aquí un compañero de las brigadas que vinieron a apoyarnos me estaba contando que en el año 68 se le encomendó a unos estudiantes en el verano del 68 hacer un estudio más bien socioeconómico y político a la vez. Y encontraron que un poquito más del 80% en el año 68 de la población querían que se quedara la Marina. Eso me estaban explicando aquí debajo me estaban. Estamos hablando de cuántos años atrás, 36 años atrás. Sobre el 80% quería, creo que solamente el 15% se oponía a la presencia de la Marina. Y la cosa fue cambiando hasta que llegamos a un 70 y un 30, ¿no? En el referendo. No sé si recuerdas el referendo. El 70 pidió que la Marina se El 9 de julio del 2001. Yo iba a hablar porque esto Sí, ¿verdad? se sabe ¿Perdón? el cambio que se ha dado, como ustedes que veían a los militares pues como unos dioses. Por lo menos yo, muchachitos, ajá, sí. exacto, antes, después yo los saludaba Sí, a sí. ellos y chévere, conmigo no había problema. Entonces, pero están los nietos y las nietas de ahora, Guadalupe. Ay, sí. Esa gente está brutal. Eso sí. La nueva generación. Los Yaures, chiquitines, los chiquitines. Ay, Los Yaures y Son los militantes. Amin. ay, sí. Eso sí que son ¿Y militantes. qué ocurre con esos niños? Cuéntame un poco. Ellos ven a los militares en la autopista y les gritan a los camiones que ellos le pasan Ese es pegados. Yaurel. ¡Fuera la Marina! Mira, los policías Donde sea cuando que estaban vayan. aquí les gritaban oink, oink, así hacían. No, hay una foto de Amir tirándole una piedra la noche, sí, sí. la noche Ay, que Clinton ay. hace una expresión, ¿eh? Sí. Y eso lo salió en la portada del San Juan Star. Tirándole una piedra a la verde. Pero no son solo ellos. Mira, yo trabajaba con los niños en el verano en el campamento y nos íbamos a una excursión a ver una obra de teatro y cuando pasamos por el Capitolio había una protesta que no tenía nada que ver con Vieques y salen los nenes. Toda la guagua escolar empezaron a gritar Vieques sí, Marina no, Vieques sí, Marina. Y eran un montón, eran nenes y lo hicieron por ellos porque Sí, había mamás que eran pro espontáneamente. Marina allí y sentó a los nenes de ella que también estaban gritando Vieques sí, Marina no. Pero en realidad eso... Claro. También yo me imagino teniendo experiencias trabajando con los niños de distintas, ¿verdad?, generaciones de Vieques, ustedes que fueron maestros y demás, y ustedes que han estado envueltas,
¿Cómo ha ido cambiando esa, ¿verdad? Ese tipo de percepción, la educación de los niños y ese tipo de cosas? No sé si quieran un poco... Lo que es que ellas no saben el pasado, y yo te puedo hablar del presente, pero la represión en la escuela era terrible. Bueno, yo tengo una carta que a mí se me trata de despedir del teniente Carles escribiéndole a la Lacote. No, a Ramón Mellado Parson, pidiendo que se me destituya porque yo soy antiamericano y que estoy en problemas con los soldados. Yo, en un tiempo, a principio que llegué maestro, yo daba como parte de los ejercicios de clases de teatro, ejercicios de memorización, yo le daba el poema No de tu tierra el estaño, por más que te pague bien, ¿no? De Virgilio Dávila. ¿Y sabes las veces que me llevaron a mí a la oficina para que yo no diera eso? Tú no podías hablar de la Marina, eso estaba prohibido. Y hoy día ese poema se escribe por todo bien. Ese poema está en los textos. Míralo en aquel portón, Sí. aquel panel que está ahí. Ese poema está en los textos de escolares. Entonces yo usando un mismo texto escolar. Claro. Eso era lo que me salvaba. Pero tú no podías, entonces los militares entraban y salían. Entonces tú tenías una juventud presa. Ahora la juventud, pues, es una juventud más despierta. Por eso en la lucha se dan unos cambios increíbles. Cuando tú miras para el 78, claro, hubo una época que básicamente éramos jóvenes. Cuando Víctor y yo éramos nenes prácticamente. Yo tenía 20 y pico, no sé. Pero era extraño tú ver. Entonces había mucha ausencia de muchachos y sobre todo de muchos viejos. O sea, en un momento dado estuvimos así tratando de luchar y levantar la cosa. Pero se da un ingreso de la juventud de Vieques increíble. Yo creo que si alguien en esta etapa hizo mucho fue la juventud, la mujer sobre todo. Lo que hay que también hay unas condiciones que se dan, que hay que verlas. O sea, y tú no las puedes negar. La nueva estrategia que se da distinta a las épocas pasadas. O sea, tú antes por eso yo hablo de desafío y hablo de desobediencia. Para tú poder desafío, tú tenías que montarte en una lancha. Eso no masificaba, eso te restringía a ti la lucha. Entonces, a muchas mujeres no les gustaba montarse en lancha. Se planteaba mucho la cuestión machista, de que esto no es para mujeres, esto es para hombres. Entonces, tú no podías masificar la lucha. El cambio que se da es la masificación de la lucha porque hay una apertura. Entonces, ya tú no tienes que montarte, tú no tienes que pedirle permiso a nadie para montarte en una lancha. No, tú venías de la isla, te buscabas 5 personas, brincabas a la vela. Por eso es que la Marina siempre entendió, y por eso que hay muchas diferencias, que era más fácil bregar con los pescadores que bregar con nosotros por tierra. Era mucho más fácil. A la Marina le convenía eso. A la Marina lo que no le convenía era lo que trató de detener el 79 cuando nos arrestan a nosotros. Esto no se debe permitir. Porque si el pueblo comienza a entrar, olvídate que esto nos van a entrar por todos lados. Entonces a ellos les convenía fomentar. No, esto es un problema con los pescadores. No. Por eso es que cuando este pueblo descubre lo que se dio, que tú podías brincar por ahí, y yo no tenía que buscar permiso de Ismael para brincar por ahí, y no tenía que buscar permiso para el otro, y para el otro, y para el otro. Se va masificando la lucha, entonces es difícil. Entonces, mientras los pescadores o te entraban por allí o te entraban por allí porque no había otro lado para tú poder entrar. Entonces tú tenías que pedirle permiso al dueño de la lancha. Mira, ¿puedo montarme en tu lancha? No, ¿sabes? Eso no. Ahora tú brincabas por ahí. Tú no tenías que venir donde mí para brincar la vela. Bríncala si tú quieres. Eso es tu responsabilidad y hazle frente a lo que tú quieres. Entonces, esos son los cambios fundamentales que se dan en esta lucha. Nosotros intentamos varias veces entrar por tierra. Yo creo que tanto estuvimos cuando nos entramos por el 78, que fue la siembra simbólica. Oh, sí, que eso fue en el 78. Desobediencia. Que nos metimos en un grupito. Un campamento en desobediencia. Es el primer campamento que levantamos. Y empezaron a presionarnos, a darnos vueltas. Y luego entramos y lo cogimos en calzoncillo, que entramos por allí, por allá abajo, por Luisa Guadalupe. Fuimos caminando todo eso por ahí. Fue la segunda vez que me emplazan, que me dicen, te tienes que salir de aquí. Y ya yo dije, espérate, esta gente está teniendo problemas. Está teniendo problemas porque no pueden manejar la cosa por tierra. Se le hacía difícil. Entonces después, cuando entramos en mayo del 79, ellos dijeron, espérate, hasta esto quedó, espérate, esto va cogiendo mucha fuerza.
hay que detener las entradas por tierra. Y yo estaba consciente y dije, espérate, esto le está doliendo. Y aquí va a venir la represión. Y vino en efecto ese control, hasta que cayó la cosa de Avisanes, que fue el 19, que estamos ahí el 19, nos convocamos el otro día para el 20 frente a la alcaldía, y ahí mismo al otro día programamos la primera entrada para allá adentro. Yo quería comentar en relación a la experiencia en la sala de clase. Yo recuerdo que cuando Ismael estuvo preso, eso fue en el 80, de 79 al 80, yo no sé si fue la primera vez, pero estando Ismael preso, yo me acuerdo que para ese entonces los militares entraban y salían a la escuela como Pedro por su casa, a reclutar, a darle charlas a los muchachos, a tratar de comer el cerebro, ¿no?, a los jóvenes. Y yo recuerdo que llegó a la escuela un dúo de militares, no sé si venían a dar el examen de ingreso, yo sé que eso fue como era el mediodía, estábamos en el receso de almuerzo, y estas dos personas entran. Y los maestros, la inmensa mayoría de los maestros, no todos, ¿ves?, pero había un grupo bastante numeroso de maestros que no se molestaron, no estaban molestos, decía, pero mira, esta gente es bien atrevida. Y empezamos entonces a comentar los unos con los otros hasta que llegamos al acuerdo, entre ellos Víctor, de que aquellas dos personas había que sacarlas de allí. Dice, mira, tenemos que hacer algo porque es una falta de respeto, que si Ismael está preso, que esto, que si lo otro, y estas dos personas aquí, nosotros no podemos permitir. Y entonces empezamos a hacer presión y no nos metimos al salón de clase. Y esa vez muchos estudiantes nos apoyaron hasta que los militares se fueran. Me acuerdo que hasta Bonano tuvo que venir a interceder y qué sé yo qué, pero a la larga los maestros se mantuvieron firmes, el grupo se mantuvo firme, no volvimos al salón de clase y logramos que los militares se fueran sin que tuvieran que hacer no pudieron dar la charla, porque logramos que lo sacaran. Y había muchos jóvenes involucrados en eso. Cuando Ismael fue a salir de prisión, es una anécdota que me vino así de momento a la mente. Yo no estaba, pero me cuentan que los estudiantes comenzaron a hacerle promoción a la llegada de Ismael a Vieques y empezaron a hacer su promoción en la escuela. La directora para ese entonces era promilitar y los estudiantes empezaron a preparar cartelones anunciando la llegada de Ismael ese día. Mira, que si todos al muelle, que si esto, y lo empezaron a colocarlo por las paredes de la escuela. La directora se ha dado una empantalona y bueno, olvídate, y empezó a sacar los cartelones, a romperlos y a echarlos al zafacón. Y un grupo de jóvenes se dio la tarea de mantener, ¿no?, la promoción en alto. Le quitaron el masking tape, le quitaron, bueno, todas las herramientas que tenían para hacer su promoción. Y a la larga se reunieron, juntaron una cantidad de chavitos prietos, se fueron a una tienda, compraron muchos chicles, eso de bola. Yo no sé cómo lograron conseguir 2 resmas de papel de la misma escuela. Nunca se supo quién se los dio. Y ellos empezaron a preparar sus carteles en el papel y a pegarlos con chicle. O sea, formaron una fila y empezaron todos a masticar chicle, y con el chicle empezaban a pegar los papeles de la pared. Como una manera, ¿no?, de decirle, no, o sea, nos pueden quitar esto, o sea, que había ya una juventud que estaba ya desarrollando una conciencia de que, mira, esto es importante, esto hay que atenderlo, ¿sabes? Sí, se dedicaron a eso. Claro. Y ahora, por ejemplo, habría quizás un poco de temor que Wildlife utilice estrategias como las que utilizaba la Marina. La está usando. No es que la vaya, es que está utilizando a muchos jóvenes. Los cantos de sirena, como le llamamos, ¿no? Para atraer a la juventud de Vieques. Acuérdate que la juventud de Vieques no tiene opciones, prácticamente no tiene ninguna. Y obviamente, pues quizás ven en eso una oportunidad. Y entonces, pues, por lo menos los comentarios es de que están atrayendo a muchos jóvenes.
Claro, ¿Quién, y Vida también, Silvestre? Sí. también vida silvestre, ¿Pero para qué? la No sé, lucha para de aquí se involucrarlo lleva en pro los el diferentes ambiente y proyectos, ellos y qué sé están yo qué. diciendo que ellos quieren salvar el ambiente y preservar las especies que hay aquí. Entonces, o sea, uno sabe que eso es bien irónico que el gobierno federal después de bombardearlos venga y diga que los quiere salvar. Y no es que simplemente se quieren quedar con las tierras, pero ahora mismo a los sobrinos de nosotros en la escuela van y les llevan papeles de lo bueno que son, de que están preservando ciertas especies y como que se los meten en la cabeza. Eso es lo que ellos van haciendo. Bueno, gente, muchas gracias. El campamento García adquirió el nombre en honor de Fernando Luis García, un puertorriqueño que no recuerdo si era de Barceloneta o de Utuado. Él era de la Marina y en la guerra de Corea había quedado muy mal herido y cuentan ellos que estaba tan mal herido que cuando cayó una granada dentro del grupo de ellos, él se tiró sobre la granada, le salvó la vida a los demás. Claro, él murió y en honor a él pues le pusieron el nombre de Fernando Luis García a ese campamento. ¿Y de alguna manera usted relacionaría eso con la historia de Vieques en relación a Puerto Rico? Claro, claro, porque no le pusieron Jimmy Jones o James White o qué nombre, ¿no? Sino de un puertorriqueño. Claro. Y le desapareció el nombre ya porque ya no es Campamento García. Claro. Bueno, pues gracias. Bien, bien.